en esta, podríamos decir que es una subserie, una serie dentro de una serie, meditando en las declaraciones de Cristo sobre la ley. Y hoy nos encontramos nuevamente ante otra de las enseñanzas más incisivas del Señor sobre la vida en el reino de Dios. Y entender correctamente esta ley que gobierna en el reino de Dios. Pues esta ley no solo confronta nuestras nociones comunes de lo que creemos que es la justicia y obediencia, sino que también pone en evidencia cuán lejos estamos de comprender su verdadero alcance. Porque lo que para muchos en ese momento, en el momento en que escuchan la palabra de Jesús, parece algo claro y parece algo fácil de cumplir, en labios de Jesús comienza a adquirir un peso y una profundidad que nos obligan a reconsiderarlo todo. Al menos hasta este punto del Sermón del Monte, el Señor ha preparado el camino. Él ha dicho en esta introducción que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y ahora expone la ley y explica la ley y los profetas más allá de nuestras expectativas y nos enseña a qué se refiere con que no vino a quitarla, sino a cumplirla. Y es que no se trata solamente de recordarnos, Jesús no solo nos está recordando, sino que el Señor nos está ayudando a escuchar nuevamente con oídos dispuestos a ser corregidos. En esta ocasión, hermanos, al considerar el tema del divorcio, veremos cómo aquello que parecía tan sencillo de obedecer comienza a revelar dimensiones más profundas delante de Dios. Versículo 31 dice, Jesús dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Bueno, muchos en este punto malinterpretan este pasaje y creen que Jesús está diciendo que la carta de divorcio es un mandamiento de los fariseos y de los escribas. Entonces parece que Jesús está diciendo, escucharon que los fariseos les dicen que cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio, pero nada más lejos de la realidad, porque este mandamiento que dice, que está citando el Señor en el versículo 31, es un mandamiento que está en la Escritura, como los anteriores que hemos visto en los sermones pasados. Más bien, entonces, nuestro Señor les pide que piensen que les fue dicho la palabra una vez al pueblo de Israel del Antiguo Testamento y que recuerden el momento en que recibieron la ley de Moisés y en específico este mandamiento. Recuerden eso. Que fue dicho, escuchen, esto fue dicho por los antiguos. ¿Qué cosa? El mandamiento de Deuteronomio capítulo 24. Yo les pido que abran su Biblia en Deuteronomio 24. Y dice Deuteronomio 24, para que vean que no es un mandamiento de los fariseos, como no lo es ninguno, y no lo va a ser ninguno de esta sección. Dice el versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El Señor dice, oyeron que les fue dicho. Bueno, eso que les fue dicho no se lo dijeron los fariseos, lo dice la palabra. Como cuando dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso está en la palabra. Oyeron que fue dicho, no matarás. Eso también estaba en la palabra. Y esto también está en la palabra. Además de esto que se dice del divorcio, la ley no solo permitía el divorcio, sino que establecía condiciones para un divorcio legítimo. Es decir, hay divorcios que no son legítimos y divorcios que sí son legítimos. Sigamos leyendo ahí mismo, hermanos, Deuteronomio 24, versículo 2 en adelante. Dice, y salida de su casa, la mujer de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre.
Pero si la aborreciere este último y le escribiere también carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Como vimos en la última ocasión, el adulterio era un pecado grave según la ley. Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22 dice que el adulterio se pagaba con la muerte. Sin embargo, no siempre el adulterio podía ser castigado con la muerte. No siempre se podía. ¿Por qué? Para que el adulterio fuera tomado como pena capital, Deuteronomio 17:6 establecía que debía haber por lo menos 2 o 3 testigos, para que, como dice después nuestro Señor, conste toda palabra. O debía ser encontrada infraganti, que es lo mismo, en el acto del adulterio. Entonces, si habían 2 o 3 testigos que confirmaran el adulterio, o se le encontraran a las 2 personas en el acto adúltero, entonces sí se le podía aplicar la pena de muerte. Sin embargo, no siempre era posible tener testigos y no siempre se le encontraba infraganti a la pareja. Entonces entraba en juego una ley que se llamaba, al menos así dice la Reina Valera, la ley de los celos. La ley de los celos, que está en Números capítulo 5. Si pueden ir a Números capítulo 5. No lo vamos a leer, se los dejo de tarea. Pero esta ley, la ley de los celos, por cierto, recuérdense que la palabra celos no siempre tiene una connotación mala en la Biblia. Es como la palabra venganza. Cuando dice que Dios se venga, está diciendo que Dios se retribuye. Y aquí cuando dice la ley, es la ley de los celos, no está diciendo aquellos celos viscerales, sino el deseo porque haya una justicia en su matrimonio. A eso se refiere. Y esto se encuentra en Números capítulo 5. Esta ley establecía que cuando no hubiera pruebas fehacientes, como la de 2 o 3 testigos, o que se le encontrara infraganti, pero que no hubiera pruebas fehacientes, el esposo debía llevar a su esposa con los sacerdotes, con el sacerdote. Y el sacerdote, por eso se los dejo de tarea, el sacerdote debía hacer un ritual con ellos, en el que finalmente le daba de tomar un agua amarga y la sometía a un juramento que si mentía en respecto a si había adulterado o no, que si mentía, entonces de parte del Señor caería una maldición sobre ella, que hiciera que se hinchara su vientre y se le cayera el muslo, dice. Y ella debía decir, amén. Por supuesto que en este tipo de casos, donde no hubiera evidencia, pero el esposo estaba seguro de la infidelidad de su mujer, entonces, además de hacer el acto, la maldición, si en su corazón decidía que la gravedad del adulterio era demasiado, tenía el permiso de divorciarse. Y por eso se extendía la carta de divorcio. Y como no habían pruebas fehacientes, la ley le permitía casarse otra vez, ¿verdad? Entonces, como no había peritos, por ejemplo, no había fiscales, no había un marco institucional para un proceso que pudiera determinar, entonces la ley decía, bueno, vamos a tratar de ser beneficiosos para todos. Si él está convencido de que ella es adúltera, pero no lo puede probar,
y no se siente cómodo con ella, entonces le puede extender una carta de divorcio. Y como la ley no pudo probar que ella era una mujer como tal adúltera y no se le puede juzgar con pena capital, entonces podía hacer uso de su carta de divorcio y casarse otra vez. Eso sí, si este segundo le diera otra carta de divorcio también por el mismo caso, o también enviudara, que el señor muriera, esta no podía regresar con su primer marido. Esa era la condición. Así que estos mandamientos acerca del divorcio fueron transmitidos correctamente durante generaciones. Y por eso el Señor dice, oísteis que fue dicho. Pero no es como oísteis como de chisme, ¿no? Sino oísteis de tradición oral. Hasta aquí, hermanos, nada de malo. Nada. ¿Oyeron que fue dicho? Así está bien. Esa es una buena cita. Pero el Señor tiene algo más que decir. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús nos recuerda que la carta de divorcio es solamente bajo circunstancias estrictas de adulterio, no bajo cualquier excusa, en cuyo caso dice acá que sería una violación del séptimo mandamiento. Y esto ya lo decía la ley y los proverbios, pero la ley y los profetas, perdón. Eso ya lo conocían. No debía el Señor decírselos otra vez, eso ya era parte. Esto que el Señor está diciendo, pero yo os digo, eso ya lo ha dicho la palabra anteriormente. Malaquías 2, 13 al 16. Dice, Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. No seas desleal, porque Jehová aborrece el repudio. Y el rey Salomón también nos advierte especialmente tener cuidado de una mujer adúltera. Proverbios 2:17. Dice que la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Tal vez en este punto a muchos les pareciera un poco descabellado que siendo un procedimiento legal solamente, como el divorcio, pudiera ser tomado al mismo nivel que el adulterio. Especialmente porque el divorcio no era condenado por la pena capital y el adulterio sí. Es cierto que el divorcio no es chiste, pero la ley de Moisés no dice que el divorcio deba ser condenado como adulterio. Entonces, ¿por qué el Señor lo pone al mismo nivel que el adulterio? Creo que el Señor lo hace por lo menos por 3 razones. Primero, la unidad de la ley. El divorcio no puede reducirse, hermanos, a un trámite legal. La ley es una sola. El mismo Dios que permitió regular el divorcio en Deuteronomio 24:1 es el que estableció, el mismo Señor que estableció el matrimonio como una sola carne. Por eso no basta con hacerlo bien, entre comillas. Dios ve si hay fidelidad o ruptura en el pacto hecho delante de Él. En segundo lugar, la totalidad del testimonio de la ley. No se trata solo de una carta de divorcio, es la lealtad delante del Señor. Los profetas demandan de Israel y le dicen no sean desleales. No solo con su mujer, para con Dios. Y en el proverbio también le dice, es la mujer que abandona a su marido la que es desleal con Dios. Para ambos, Malaquías para los varones y Proverbios para las mujeres. Lo que el hombre justifica legalmente, Dios lo juzga desde el corazón. Y en tercer lugar, creo que el Señor hace esta comparación porque el cumplimiento definitivo solamente lo podemos encontrar en Él. Jesús no está añadiendo nada nuevo. Eso ya se sabía. Ustedes escucharon que fue dicho. Y yo les digo, se lo recuerdo también. Por eso dice que divorciarse sin causa legítima es adulterio. Revela que la concesión de Moisés nunca justificó la infidelidad. Así el Señor nos deja sin defensa y nos muestra que necesitamos su gracia. Porque, hermanos, podemos no habernos divorciado. O tal vez sí, o tal vez de manera injusta, y yo no lo sé. O tal vez hemos estado cerca de hacerlo, o lo hemos platicado,
o lo hemos pensado. Pero si de algo podemos estar seguros es que hemos fallado en la fidelidad de nuestro corazón. Hemos alimentado nuestra dureza, nuestra indiferencia, nuestro egoísmo, nuestra falta de amor, tal vez nuestros deseos fuera del pacto, o simplemente hemos dejado de honrar el compromiso que tenemos delante de Dios. Eso es seguro. Y esto es parte del mismo pecado que el divorcio y el adulterio, y todo está bajo el juicio de Dios. Porque el divorcio no comienza en un documento, comienza en el corazón. Jesús cumplió perfectamente este mandamiento, no solo al quebrantar el pacto. El Señor nunca se casó, sino al vivir en perfecta fidelidad delante del Señor. Él es el esposo fiel que nunca abandona a su esposa, que nunca la traiciona y que nunca la dejará de amar. Aun cuando su pueblo le ha sido infiel, Él permanece. Amó hasta el fin y se entregó por su iglesia para hacerla más pura. Y no dejó de cumplir su pacto aun cuando eso le llevó a la cruz. Él no rompió el vínculo, sino que fue abandonado para que nosotros, los infieles, fuésemos reconciliados con Dios. Por eso este mandamiento nos llama a arrepentirnos y nos dice la consecuencia clara. Dice en el mismo versículo, ahí mismo, hermanos, dice versículo 32, que a menos que no sea por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio también. El Señor nos está diciendo que todo el vínculo se rompe y todo el vínculo se contamina. Por eso este llamamiento que nos hace el Señor de arrepentirnos revela que no solo hemos fallado en lo que hacemos, sino en cómo amamos. La deslealtad, la dureza de nuestro corazón y la falta de fidelidad muestran un corazón que necesita ser transformado delante de Dios. No hay justificación posible, hermanos, no hay ninguna, solo confesión, solo abandono del pecado. Pero también nos llama a creer, porque Cristo no solo nos está explicando la ley, Él la está cumpliendo, porque murió por nuestros pecados, para que así, unidos a Él, podamos recibir el perdón y una vida nueva. Así el llamado a arrepentirse y a creer en aquel que permaneció fiel debe resonar en nuestros oídos. Este mandamiento no se cumple, y por eso hay que ser cuidadosos, hermanos. Este mandamiento no se cumple solo evitando el divorcio. Eso es lo que el Señor quiere evitar que pensemos. Este mandamiento no se cumple solo evitando el divorcio, sino guardando la fidelidad de nuestro corazón. La frialdad, el egoísmo, la deslealtad son cosas que parecen pequeñas, pero a los pies de la cruz tienen un significado marcado con sangre. Por eso hoy somos llamados a examinarnos con honestidad y a arrepentirnos sin reservas, a restaurar lo que esté en nuestras manos. No endurezcamos nuestro corazón, ni pospongamos lo que Dios nos manda hacer ya, para que al salir podamos trabajar en la renovación de nuestros compromisos y presentarnos delante de Dios con una vida íntegra. Y al mismo tiempo, hermanos, no olvidemos que nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de ser perfectamente fieles al Señor, sino en Cristo, quien guardó el pacto por nosotros y nos llama a seguirle con un corazón renovado. Amén. Señor, con un texto tan sencillo y con el cual probablemente nos podamos sentir relativamente seguros, tú nos expones y nos muestras la profundidad de tu ley, que no ha sido que tú nos enseñes algo nuevo, sino que nos explicas realmente la profundidad de todo tu consejo en toda la palabra, que no se trata solo de evitar un documento legal, sino de comprometer nuestro corazón con la santidad de tu ley, que el adulterio es más que cometer actos impuros, sino simplemente pensarlos,
Y puede ser que no nos separemos, no nos hayamos separado formalmente, pero no importa, Señor. Confesamos que el solo hecho de intentarlo, o de pensarlo, o de quererlo por causas ilegítimas, nos pone a nosotros mismos en la misma categoría que aquellos que merecen la pena de muerte. Ayúdanos a entenderlo y a verlo con esa gravedad con la que tú nos la enseñas. Te ruego, Señor, que tú sigas trabajando en nuestro corazón para que tu ley nos enseñe a vivir con esa fidelidad que nos demandas, pero que sea tu espíritu que nos sostenga, porque nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Tu palabra ha tocado un terreno delicado y nos has mostrado que solemos tratar con ligereza este tipo de asuntos, pero tú lo miras con seriedad. Reconocemos que nuestro corazón no siempre ha honrado el pacto como debe. Hay egoísmo, dureza, impaciencia, palabras que hieren. Perdónanos por cada forma en que hemos debilitado lo que tú estableciste como una unión permanente. Danos un corazón recto, Señor. Enséñanos a vivir con nuestros compromisos firmes delante de ti, que no solamente han sido hechos públicamente, sino ante tu rostro. Que tu gracia también cubra las heridas que hemos realizado. Que traigas también perdón y consuelo donde pueda haber culpa. No nos dejes en la confusión ni en el desánimo. Haznos amar la pureza, valorar la verdad y vivir con temor de ti en lo íntimo. Que podamos sentirnos reconfortados porque tu palabra no nos condena, nos recuerda que Cristo ha cumplido por nosotros la ley que desde dentro hemos rechazado. Que lo que hemos escuchado no se quede en las palabras, sino que ordene nuestra vida. Por Jesucristo. Amén.